¿Qué tan poderoso es un hombre para que el Estado mexicano despliegue helicópteros artillados solo para capturarlo? ¿Qué tan invisible puede ser alguien para desaparecer entre montañas, justo cuando todo está cerrado? El guano no es solo un narco, es un mito. Y esta es la historia del día que intentaron cazarlo. El 15 de diciembre, 4 helicópteros cruzaron la Sierra de Durango como relámpagos sobre la tierra. No era un operativo cualquiera. Era una cacería dirigida desde el más alto nivel del gobierno, con un mensaje claro: hoy no venimos a patrullar, venimos a capturar. El objetivo: Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano mayor del Chapo Guzmán, un hombre que ha burlado durante años a las fuerzas federales, un capo silencioso, invisible, pero brutal. Esta vez, las órdenes eran precisas: cerrarlo por completo, cazarlo en su territorio y hacerlo sin margen de error. El operativo arrancó antes del amanecer. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch, jefe de inteligencia, supervisaba cada movimiento. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Fue su frase filtrada desde el centro de mando. No era solo una frase, era una advertencia. El Durazno, un pueblo escondido entre cerros, se convirtió en zona cero. Los techos temblaban, los árboles se sacudían, las comunicaciones cayeron. Nadie podía llamar, nadie podía avisar. El silencio fue total. Pero esta historia no es solo sobre helicópteros y comandos. Es sobre un enemigo que nunca se deja ver, pero siempre está un paso adelante. Y esa mañana, por primera vez en años, la Marina tuvo una pista real, una imagen térmica, una huella, una oportunidad. La Sierra Madre no olvida, y ese día rugió como nunca. No por una guerra declarada, sino por una batalla simbólica, Estado contra leyenda. Y mientras los helicópteros cortaban el cielo, abajo, entre las brechas de tierra, algo se movía. Una historia que apenas comenzaba. A medida que el sol comenzaba a alzar el telón de esa mañana fría, el estruendo de los helicópteros retumbaba en el aire como una tormenta de acero. No había marcha atrás. El operativo estaba en marcha y nadie, ni en las montañas ni en los pueblos, podía escapar del cerco. Era una cacería de precisión. El primer movimiento fue claro. Se activó un cerco total. La zona estaba completamente bloqueada. Las rutas, cerradas. Las señales de celular desaparecieron. Nadie podía llamar. Los radios no funcionaban. El Durazno, una pequeña comunidad entre los cerros, quedó completamente desconectada del mundo exterior. Los habitantes aterrados miraban desde las ventanas, algunos grabando, otros simplemente temblando en silencio. «Parece que va a caer una bomba», decía una mujer mientras abrazaba a su hijo. Pero no era una bomba lo que caía. Eran las unidades tácticas del Estado mexicano, descendiendo por las brechas polvorientas, con rostros cubiertos y armamento de guerra. Cada movimiento era estudiado, cada paso calculado. Los helicópteros Black Hawk rodeaban la zona. Un AC-565 Panther sobrevolaba a gran altura, manteniendo una vista total desde el cielo. Los Mi-17 de transporte, en espiral, descendían sobre las casas, con una agilidad asombrosa, como halcones buscando su presa. En tierra, los convoyes de la Secretaría de Marina avanzaban a través de las veredas, levantando polvo a su paso. Los soldados marchaban en silencio, con chalecos tácticos y rifles preparados. No había espacio para el error. La consigna era clara: tomar el control sin disparar si se podía. A medida que el cerco se cerraba, la tensión se incrementaba. Cada rincón del Durazno era escaneado, cada punto de posible resistencia identificado. Las casas no fueron revisadas con cuidado, fueron invadidas sin previo aviso. Las puertas no se tocaban, se abrieron con fuerza. Era una cacería, no una revisión rutinaria. Y entonces, un hallazgo cambió la operación de forma inesperada. En medio de la revisión, uno de los agentes descubrió un dron comercial oculto bajo una lámina, con grabaciones recientes de la zona. No era un dron cualquiera, era el dron del enemigo. Al revisar las grabaciones, los soldados encontraron algo que nadie esperaba. La grabación no era del ejército, era del Guano. Sabían que alguien había alertado a los sicarios, pero la pregunta seguía flotando. ¿Quién? ¿Desde dónde? Todo se aceleró. La cacería ya no era solo por el Guano. Ahora era una cuestión de quién los había traicionado. La operación, que parecía casi perfecta, comenzaba a volverse una trampa peligrosa. Mientras tanto, el cerco se hacía más fuerte. Nadie podía escapar,
Nadie podía huir. El guano estaba en la zona, o al menos lo estaban persiguiendo. El Durazno ya no era un pueblo común, era un campo de batalla, una trampa que se cerraba rápidamente. La cacería dio un giro inesperado cuando el enemigo dejó de ser invisible. No fue un disparo lo que encendió las alarmas, fue el silencio. Un silencio raro, denso, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. Desde el aire, uno de los helicópteros Black Hawk detectó movimiento entre los árboles. No eran animales, no eran campesinos, eran hombres. Avanzaban rápido, con disciplina, cargando mochilas y rifles. En segundos, la información bajó a tierra. 3 unidades tácticas se desviaron de su ruta original y comenzaron a flanquear la ladera. Ahí quedó claro algo inquietante. El guano no se escondía solo. Tenía ojos en todas partes, vigías colocados en puntos altos, radios abiertos, rutas marcadas. No era improvisación, era estructura. Se mueven como sombras, dijo uno de los marinos por radio. Pero nos están viendo. El primer contacto no fue con balas, fue con tecnología. Uno de los hombres alcanzó a lanzar un objeto metálico antes de perderse entre la maleza. Cuando lo recogieron, el hallazgo fue alarmante. Un Hammer portátil, diseñado para bloquear señales, interferir drones y confundir GPS. Esto ya no era una persecución tradicional. Era guerra electrónica en plena sierra. El terreno comenzó a jugar en contra. Ramas atravesadas, piedras sueltas, alambres ocultos. Uno de los elementos cayó de frente. Sangró, pero se levantó. La persecución continuó unos metros más, y luego nada. Los rastros desaparecieron, como si la montaña se los hubiera tragado. Minutos después, otro descubrimiento cambió el tono del operativo. En un punto elevado, los marinos localizaron cámaras ocultas entre la vegetación. No eran una ni dos, eran al menos 8. El cerro estaba vigilado desde antes. Cada paso del estado había sido observado. Pero lo más perturbador vino después. En un claro, un joven fue interceptado. No portaba rifle, no disparó, solo temblaba. Tenía 15 años. En su mochila llevaba radios, baterías de dron y un croquis dibujado a mano. Era un vigía, un halcón. No soy malo, dijo. Solo avisaba por radio a cambio de comida. Cuando le preguntaron por quién, respondió sin dudar, por el guano. Y luego soltó una frase que lo cambió todo. Hoy, si lo querían agarrar, porque él estaba cerca. La cacería entraba en su fase más peligrosa. La montaña tembló otra vez. No por los helicópteros ni por los convoyes. Esta vez fue distinto. A las 10:42 de la mañana, uno de los Black Hawk giró bruscamente hacia el suroeste. Un operador a bordo había visto algo. No era una sombra cualquiera, era una figura con escoltas, caminando entre los árboles. Desde la cámara térmica, el análisis fue inmediato. Una silueta destacaba del resto. No cargaba equipo pesado, no hablaba por radio, no dirigía, solo caminaba. Y era escoltado. El algoritmo la identificó como un objetivo prioritario. El mensaje en clave llegó al centro de mando. Tenemos compatibilidad con el blanco. En tierra, se ordenó cerrar el acceso sur. Los marinos avanzaban en silencio. La tensión no podía ser mayor. La sierra, de pronto, parecía observarlos. Los helicópteros descendieron. 2 hombres bajaron por cuerda. Uno era francotirador, el otro rastreador. Llegaron al punto exacto, pero ya no había nadie, solo huellas, huellas frescas. A 500 metros de ahí, encontraron un vehículo cubierto por lona militar. Estaba parcialmente enterrado, camuflado para escapar sin ser detectado. Dentro, una botella de agua aún fría, un paquete de tabaco a medio abrir, y algo más, una libreta. Pero no cualquier libreta. Era una agenda táctica, fechas, rutas, puntos de vigilancia, y en la última hoja, un mensaje escrito a mano. Si cercan, volamos todo. El hallazgo disparó las alarmas. Esa libreta no debía estar ahí. O se cayó por accidente, o fue dejada a propósito. Advertencia. ¿Trampa? El análisis en Ciudad de México fue inmediato. Harfuch la leyó sin hablar. El guano había estado ahí. Había escapado minutos antes. Pero lo más grave era lo que había dejado atrás. Un mensaje. Si bajan, sabremos. Si disparan, responderemos. Si cercan, volamos todo. A esa hora se activó el protocolo Sierra Nivel Rojo, Operación Reverso. No era solo una cacería, era un pulso de inteligencia,
Una guerra de precisión. Y si pensaban que habían visto todo, estaban equivocados. En una casa abandonada cerca del centro de El Durazno, un costal cerrado con alambre reveló el resto. Uniformes clonados, placas falsas, mapas impresos con rutas marcadas. La montaña no lo protegía por suerte. Lo hacía porque él la controlaba. Y esta vez, el guano había dejado claro que no estaba derrotado. Solo estaba esperando el momento para regresar. Cuando los helicópteros se fueron, lo único que quedó fue el eco. El Durazno, ahora en silencio, no volvió a ser el mismo. Las ventanas siguen cubiertas, los niños ya no juegan afuera, y en los pasillos de las casas, el miedo todavía camina descalzo. La operación fue histórica, sí. Se activaron protocolos que no se usaban desde hace años. Se movilizaron tropas, tecnología, inteligencia de primer nivel. Pero el guano escapó. Otra vez. Y mientras el Estado se reorganiza, la montaña sigue en silencio, observando, esperando. Suscríbete al canal y nos veremos en el próximo reportaje.